estas dos rectas paralelas llamadas M y N, que están atravesadas por T, que es una transversal. ¿Okay? Se forman estos ángulos. Aquí fueron nombrados pues de manera aleatoria, pero se forman estos 8 ángulos. Son 8 ángulos que se van a formar y cada uno va a tener un nombre. Estos grupos de ángulos. Vamos a ver el primero. Se llaman ángulos alternos internos. Los ángulos situados a uno y otro lado de la transversal. Recordemos que esta es la transversal. Por tal motivo se van a llamar alternos. Y se encuentren dentro de las paralelas, pero se le van a llamar internos. Un ejemplo de ellas son el punto 4 y 6 y el punto 5 y 6, o los ángulos 4 y 6 y el ángulo 5 y 3, que vendrían siendo estos. 4 y 6 son alternos internos, se encuentran en extremos diferentes de la transversal, pero se encuentran acá en donde vamos a llamar esta parte interna, y la parte de acá va a llamarla externa para diferenciarlo. La parte externa. Okay, internos, alternos, porque están, los está separando la transversal. 6 y 4 y 5 y 3. 5 y 3. Estos son los ángulos alternos internos. También le vamos a llamar ángulos alternos externos, esto que está acá, a dos ángulos situados a uno y otro lado de la transversal, por eso van a ser alternos, pero fuera de las paralelas, por eso van a ser externos. Entonces, podríamos decir que es el 2 con el 8, porque vean que se encuentran en la parte externa, pero los está separando esta transversal. 2 y 8 son alternos externos, y también podemos decir que 1 y 7 son alternos externos. De hecho, aquí lo vamos a ver: 1 y 7, 8 y 2. De igual forma se llaman ángulos correspondientes a los ángulos situados del mismo lado de la transversal, uno interno y el otro externo. Es decir, del mismo lado de la transversal. Vamos a ver primero del lado acá, que es el lado derecho. Y por ejemplo, 1 va a ser correspondiente con 5, porque ¿qué nos dicen? Situados del mismo lado de la transversal, uno interno y el otro externo. Este digamos que es el externo y este es el interno. 1 y 5. De igual forma van a ser 4 y 8. Igual va a ser 2 y 6. Y también va a ser 3, que es el interno, y 7, el externo 4. Entonces aquí lo vamos a ver. Vamos a ver que los ángulos van a ser 1 y 5, 4 y 8, 2 y 6 y 3 y 7. Bueno, ahorita lo vimos de forma general. Vamos a estar viendo uno por uno y vamos a estar haciendo ejercicios para que no haya ningún problema. Entonces, bueno, vamos a ver esto. En la figura, la recta T es una transversal, como ya vimos, para las rectas M y N, que son paralelas. Cuando dos paralelas son cortadas por una transversal, se forman 8 ángulos, como ya previamente vimos. En estos ángulos se asocian por pares y se agrupan en 3 tipos: los ángulos correspondientes, los ángulos alternos internos y los ángulos alternos externos. Como ya vimos, los correspondientes puede ser 1 y 5, que es este con respecto a este; 2 y 6, 2 con 6, 3 y 7, 3 con 7, 4 y 8, 4 y 8. Alternos internos son los que se van a encontrar acá adentro, pero van a estar separados por la transversal, y los externos van a estar en la parte de acá afuera, como si fuera un sándwich, la parte de acá afuera, 2 y 8 y 1 y 7. Vamos a ver también que estos ángulos, vamos a ver la peculiaridad de estos ángulos, es que los ángulos correspondientes, por ejemplo 1 y 5 van a ser iguales, van a tener el mismo valor. 2 y 6 van a ser iguales, igual 3 y 7, igual y 4 y 8. Los ángulos alternos internos 3 y 5 van a ser iguales, es decir, el valor de este ángulo 3 va a ser lo mismo que lo que valga 5, y lo que valga 4 como alterno interno va a ser lo mismo que lo que valga 6, como regla, ¿no? Y los alternos externos lo mismo. Si acá por ejemplo esto mide 40 grados, 8 va a valer también 40 grados, ¿sí? Porque son alternos externos, 2 y 8. Entonces 2 y 8 van a ser iguales, y 1 y 7 van a ser igual, van a tener el mismo valor. Y es lo que vamos a ver ahorita. Una propiedad exclusiva de las rectas paralelas es que los pares de ángulos pertenecientes a un mismo grupo son iguales entre sí. La propiedad fundamental de las paralelas: en rectas paralelas los ángulos correspondientes, ya vimos, son iguales. Lo mismo ocurre con los ángulos alternos externos y los ángulos alternos internos. Van a tener el mismo valor y
va a ser mucho más sencillo hacer algunos ejercicios con este concepto que estamos viendo. Vemos aquí de nueva cuenta dos paralelas que son las azules y la recta roja que es la transversal. Nos forman 8 ángulos. Aquí ya los podemos tratar de identificar. A la primera tal vez podemos decir los alternos internos. Vamos a poner acá alternos internos. Acuérdense que al decir alternos, es decir que se encuentran, los está dividiendo la transversal. Internos porque se encuentran en la parte de acá adentro. Podemos decir que los alternos internos vendrían siendo 3 y 5. 3 y 5. ¿Y cuál otro? 2 y 8, ¿verdad? 2 y 8. 2 y 8. Vendrían siendo los alternos internos. ¿Cuál otra clasificación teníamos? Los alternos externos son los que se encuentran afuera. 4. ¿Cuál sería su alterno externo? 4 va con 6. 4 y 6 sería alterno interno, externo. Y 1 con 7. 1 y 7 serían los alternos externos. Acuérdense que el ángulo 3 y el ángulo 5 van a tener el mismo valor. 2 y 8 van a tener el mismo valor. 4 y 6 igual van a tener el mismo valor. Lo que valga 1 va a valer 7 también. Y también tenemos los tipos de ángulos que se llaman, bueno, hasta ahorita lo que hemos visto, los correspondientes. Porque faltan otra clasificación más. Los correspondientes vendrían siendo estos. Que uno es el interno y otro es externo y que se encuentran del mismo lado de la transversal. Por ejemplo, 1 sería con 5. Son correspondientes 1 y 5. ¿Cuál otro sería? 2 con 6. 2 con 6 del mismo lado. Vamos a pasar el lado izquierdo. 4 con 8. 4 y 8. Y por último, 3 y 7. 3 y 7. Serían los ángulos correspondientes. Hasta ahorita lo que hemos visto, pero hay otra clasificación más. Los ángulos correspondientes tienen la propiedad de ser congruentes, es decir, sus medidas son iguales, lo cual se demuestra en el teorema correspondiente. Como ya vimos, tanto los correspondientes como los alternos externos y los alternos internos van a tener el mismo valor, van a ser congruentes. Vamos a ver lo siguiente. Se llaman ángulos colaterales internos. Es otro tipo de clasificación. Se llaman colaterales internos a dos ángulos situados en el mismo lado de la transversal. Son colaterales porque se encuentran en el mismo lado. ¿Se acuerdan? Cuando se encuentran en sentidos diferentes de la transversal eran alternos. Cuando se encuentran en el mismo lado se llaman colaterales. Y dentro de las partes internas o de las paralelas internas. En la figura son ángulos colaterales internos 2 y 5, 3 y 8. Es decir, 2 y 5, estos dos, este ángulo y este ángulo, se encuentran del mismo lado, por eso son colaterales internos porque se encuentran en la parte interna. Acuérdense que esto es la parte interna y esta vamos a llamarle parte externa. Entonces, colaterales internos. ¿Qué otros colaterales internos podríamos ver? Pues 8 y 3, y lo que tenemos acá son colaterales internos, ¿sí? Así como hay colaterales internos, van a haber también colaterales externos. Acá otro punto, los ángulos colaterales internos, es decir 2 y 5, tienen la propiedad de ser suplementarios. Es decir, si yo sumo 5, el ángulo 5 y el ángulo 2, el resultado es igual a 180 grados. Lo que valga el ángulo 2 y el ángulo 5, por el hecho de ser colaterales internos, van a sumar 180 grados. Se llaman colaterales externos, ángulos colaterales externos a dos ángulos situados en el mismo lado, por eso se le llama colateral, pero fuera de las paralelas. Aquí en esta parte de acá, afuera, de acá afuera. En la figura 1.26, bueno, esta figura son ángulos colaterales externos 1 y 6. Este que tenemos acá, 1 y 6, porque se encuentran tanto en la parte externa y se encuentran del mismo lado, colaterales externos. De igual forma vamos a ver que es 4, que está en la parte de externo, y 7, que está en la parte de externo, se encuentran en el mismo lado. 4 y 7 son colaterales externos. Los colaterales externos tienen la propiedad de ser suplementarios, igual que los colaterales internos, es decir, al sumar el ángulo 4, lo que yo tenga en el ángulo 4 y lo que tenga en el ángulo 7, los valores de ángulos que tengan al sumar estos ángulos nos tiene que dar resultado 180 grados. Y sí nos va a dar, pues, una de las propiedades que estamos viendo.
La siguiente figura identifica los pares de ángulos que son correspondientes: alternos internos, alternos externos, colaterales internos y colaterales externos. Vamos a empezar con los ángulos correspondientes. Los correspondientes hay que acordarnos que se encuentran en el mismo lado, pero uno es interno y el otro es externo. Entonces los ángulos correspondientes en este caso serían estos: A con E, D con G, B con F y C con H. Correspondientes, y recordar que los correspondientes son congruentes, es decir, son iguales, son los mismos valores que tienen un ángulo y el otro. Vámonos con los ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos son los que se encuentran separados por la transversal y se encuentran en la parte de adentro, como dice el nombre, internos, es decir, en esta parte de aquí. Pues obviamente serían D, F, C y E. Y aquí los podemos ver: DC, DF, C y E. Son los ángulos alternos internos y su peculiaridad es que son congruentes, es decir, tienen el mismo valor. Alternos externos, algo parecido al anterior, están divididos por la transversal y se encuentran en la parte de afuera o en la parte externa. ¿Cuáles vendrían siendo? A y H, G y B. ¿Sí? Esos serían los alternos externos. Vamos con los colaterales internos. Los colaterales internos están del mismo lado, más que en la parte interna. Es decir, aquí tenemos C, F, tenemos D y E. C, F, D y E. Por último, los alternos externos. Hay que recordar que tanto los alternos internos y los alternos externos, al momento de sumar, nos va a dar 180 la suma de los ángulos, es decir, son suplementarios. C con F y D con E. Y alternos externos, que es AG, B y H. Se encuentran en la parte de afuera, van a ser también suplementarios, es decir, nos van a sumar 180 grados. Vamos a ver un ejemplo. Acá, siguiendo ya el concepto que acabamos de ver, vamos a tratar de deducir cuánto es el valor de A, cuánto es el valor de B, cuánto es el valor del ángulo C. Son tres ángulos, A, B y C, y vamos a seguir la lógica que se nos presenta. Tenemos aquí este dato que nos da que 143 grados. ¿Sí? Bueno, primero debemos de saber que C es un ángulo opuesto por el vértice. Por lo tanto, ya sabemos que C y 143 van a ser iguales. Por lo tanto, C, su valor de 143 grados, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa podemos saber? Vemos que A y vemos que 143 grados, no, bueno, no, en este caso no hay ninguna relación. No podría ser alternos. Alternos internos serían precisamente B con 143. Se dan cuenta que son alternos porque B se encuentra de este lado de la transversal, 143 del otro lado, y ambos se encuentran en esta parte que le vamos a llamar I, internos, si lo vemos de lado, ¿no? Entonces sabemos que estos van a ser iguales, por lo tanto yo sé que alternos internos son iguales, entonces B va a ser 143 grados. Acá sería muy sencillo porque, bueno, B más A, o sea, este ángulo y este ángulo, al sumarlos me tiene que dar 180 grados. Entonces 143 más ¿cuánto me da 180? Pues es 37. Yo ya sé que aquí es 37 grados. Y pues ahí ya puedo yo saber que es 37 grados. Otra forma de hacerlo, hay muchísimas formas, ¿no? Pero otra forma de hacerlo es de la misma forma acá. 143, en este ángulo que no me da nombre, pero yo sé que cuánto le faltaría a 143 para dar 180. Para que nos dé 180 sería 37 grados. Acá serían 37 grados. 37 grados con respecto a este ángulo. Vemos que son alternos internos, se encuentran alternos porque están siendo separadas por esta transversal, y son internos porque se encuentran en la parte interna. Yo sé que este va a valer 37, ¿no? Porque son iguales. Y de aquí yo puedo suponer y ver que A es opuesto con el vértice con 37. Entonces, si este vale 37, pues opuesto es 37. Opuesto por el vértice, ¿no? Otra manera de poder hacerlo. Entonces, siguiendo toda la información que ya
Ya previamente vimos, nosotros podemos resolver este problema de diferentes formas y siempre nos va a dar lo mismo. Entonces A es igual a 37 grados, B 143 y pues C 143 grados. Vamos a ver otro ejemplo en donde involucra también dos paralelas y una transversal. En la figura las rectas S y Q, estas dos, son paralelas, lo mismo que las rectas M y N. Si alfa es igual a 34 grados, ¿cuánto miden alfa prima y beta? ¿Cuánto mide el ángulo W? Vamos a ver cuánto miden estos ángulos y vamos a tratar de deducirlo poco a poco. Primero podemos observar que A o alfa y alfa prima, se dan cuenta, son correspondientes, se encuentran del mismo lado, más que uno es interno y el otro es externo. Vamos a suponer que esto es la parte interna, esta es la parte externa de aquí, esta es la parte externa. Entonces, como se encuentran al mismo lado, decimos que son correspondientes. Entonces vemos que alfa y alfa prima son correspondientes, es decir, son iguales. Por lo tanto, si a un inicio me dicen que alfa es igual a 34, es decir, este es igual a 34, pues yo puedo decir que alfa prima pues vale también 34. Es la primera suposición que yo puedo hacer. Otra suposición, y de acuerdo a lo que acabamos de ver, a toda la información que acabamos de ver, vemos que alfa prima, si la primera, con beta son opuestos. ¿Qué? Son opuestos por el vértice, son ángulos opuestos por el vértice. Entonces alfa y beta son opuestos por el vértice. Cuando son opuestos por el vértice, yo puedo deducir que son iguales. ¿Okay? Son iguales esos ángulos, por lo tanto beta es igual a 34 grados. ¿Qué más puedo yo suponer? Bueno, puedo ver que beta y beta prima son ángulos, vamos a suponer que lo de acá es lo interno y lo de acá es externo. Entonces, ¿cómo son estos ángulos? Alternos, ¿verdad? Porque uno se encuentra en el mismo lado, no está siendo separado por una transversal, son alternos internos, por lo tanto sabemos que los ángulos alternos internos son iguales. Si beta es 34, ¿cuánto valdrá beta prima? Pues lo mismo, 34 grados. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Bueno, vemos que alfa prima y W, ¿qué tipo de ángulos son? Vemos que uno es, en ese caso, está del mismo lado, pero uno es externo y el otro también es externo. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando están en el mismo lado y ambos son externos? Pues decimos que son colaterales externos. Se encuentran del mismo lado, nomás que están en la parte de afuera. Y los colaterales externos son suplementarios, es decir, 34 le tendría que sumar el valor de W